Hola, buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos una vez más a una transmisión más de Vencedores. Te invito que antes de empezar con el tema de esta noche, que me ayudes a orar, inclines tu rostro, donde quieras que estés, no te distraigas y pongamos atención a la palabra que Dios tiene preparada esta noche. Padre, te damos gracias esta noche, Señor, que nos has permitido venir a tu presencia, Padre. Yo bendigo a mis hermanos conectados esta noche y te pido, Señor, que seas tú el que nos esté instruyendo, que sea tu Espíritu Santo reposando sobre cada uno de mis hermanos para que podamos, Padre, entender tu entendimiento, entender tu palabra, lo que tienes para nosotros preparado esta noche, esa bendición que tienes para nosotros, Padre. Te pedimos que sea especialmente un alimento a nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por conectarte esta noche. Bueno, el tema de hoy es un tiempo a diario con Dios. Veíamos la semana pasada de qué manera Dios recupera al hombre. Nosotros estábamos perdidos en el pecado, estábamos muertos en vida, no sabíamos cuál era nuestra condición hasta que el Señor Jesús dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. De esa manera, cuando nosotros aceptamos a Jesús, pasamos a formar parte de su reino, de una nueva vida. Ahora, ¿qué pasa cuando nace un bebé? Cuando hay una nueva vida, cuando el bebé nace, ¿qué necesita? Necesita alimento y también tiene una relación ya con sus padres físicos, ¿no? De la misma manera nosotros, hermanos, como nacemos de nuevo y nacemos a una nueva vida, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ya que hemos nacido de nuevo, tenemos que buscar una nueva relación con Dios. Él es nuestro Padre, Él es tu Padre y deseas que tu hermano le hables a Él en todo momento. ¿De qué manera nosotros tenemos que hablarlo? Bueno, vamos a leer la cita bíblica de Proverbios 15:29. Dice de esta forma: lejos está el Señor de los impíos, pero escucha la oración de los justos. Esa es la palabra. De esa manera nosotros tenemos que hablarle a Dios con la oración. El Señor se mantiene lejos de los impíos, pero escucha las oraciones de los justos. Proverbio 15:29 en la versión nueva versión. De esa manera nosotros tenemos que buscar esa relación con Dios, ¿no? También recordemos lo que decía Mateo 6:6, dice: pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. De esa manera nosotros tenemos que pasar un tiempo a diario con Dios. Tenemos que orar, tenemos que buscarlo, tenemos que venir a Él y también Él nos va a escuchar, Él nos escucha. Tenemos que tener una comunión directa con Dios. La única manera, como dice en Mateo 6:6, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará, dice. De esa manera nosotros tenemos que buscar una relación con Dios. También Mateo 7:7, que decía: si pedimos, se nos dará; si buscamos, encontraremos; si llamamos, se abrirá la puerta. De la forma en que tú quieras buscar al Señor, tienes que hacerlo por medio de la oración, pero tienes que hablar, tienes que pedírselo. No nada más decir: bueno, mi Padre ya sabe lo que yo necesito. Es cierto, el Señor ya sabe lo que tú necesitas. Él sabe, es todopoderoso, Él lo sabe todo, pero quiere que tú se lo pidas, quiere que tú lo busques y quiere que tú lo llames. Si tú no lo haces, Él se puede alejar de ti. Dice, recuerda lo que dice Proverbios: el Señor está lejos de los impíos, pero escucha la oración del justo. Él nos va a escuchar. Recordemos que el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario nos ha dado un acceso libre para llegar al corazón del Padre. Cada vez que tú tienes un problema, te puedes acercar al Padre por medio del Señor Jesucristo. Él está a favor
está a favor de nosotros cada vez que lo buscamos en la oración. Dice su palabra que en el cielo abogado tenemos, y es Jesucristo, es nuestro Señor Jesús. Es por eso que tú tienes que creer, hermano, que cuando Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, dice su palabra que el que cree es hijo de Dios. Lo veíamos la semana pasada, y nosotros tenemos que buscar a Dios por medio de la oración. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos que apartar un tiempo a diario con Dios? Bueno, eso es realmente importante porque es la forma en que nosotros vamos a tener la comunión de Dios. Es bien importante que todos nosotros busquemos un horario preciso o una hora determinada en donde podamos tener exclusivamente esa comunión con Dios, esa comunión de estar a solas con Él. ¿Para qué? Para contarle lo que traemos en el corazón, para decirle al Señor: Padre, yo me siento así, estoy así. Hablar con Dios de la manera en que tú tengas confianza de hablar con Él. ¿Y qué manera es? Como dice su palabra: cierra la puerta, apártate a solas, cierra tu puerta y ora al Señor, y Él te va a escuchar a solas. También en ese tiempo que nosotros pasamos con Dios, también podemos permanecer callados y escuchar lo que el Señor nos va a decir. ¿Cómo te va a hablar el Señor? ¿O cómo me va a hablar el Señor? Nos va a hablar a través de su palabra, a través de la Biblia. Es lo más bonito que se puede haber. ¿Cómo se llama esto? Una comunicación. Tú le hablas a Dios por medio de la oración y Él te habla a través de la Biblia. Esa es la verdadera comunicación que tiene que haber entre un padre y un hijo. Nosotros somos hijos de Dios, somos llamados hijos de Dios. Es por eso que tenemos que buscar ese tiempo con Dios. Dios habla a través de las Escrituras y nosotros le hablamos a Él por medio de la oración. Tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios, leer una y otra vez un versículo para que Él pueda hablarnos de la manera correcta y nosotros declararle a Dios lo que siente nuestro corazón. Si hemos pecado, si hemos caído a lo mejor en tentación, tenemos que hablar con Él. Tenemos que, dice su palabra, trae tus cargas a Cristo Jesús y Él nos va a ayudar. Es por eso que nosotros debemos de apartar ese tiempo a diario con Dios. Pero ¿por qué tenemos que hacer esto nosotros? Bueno, la primera es porque Dios desea comunicación con nosotros. Dios nos creó y Dios nos ama. Dios ama a todas las personas. Dios ama a todo el mundo. Dios ama a su creación. Pero Él aborrece el pecado, Él odia el pecado. Pero cuando tú decides apartarte del pecado, tú vienes a la presencia de Dios, Él te hace su hijo. Y cuando tú ya eres declarado hijo de Dios, Él desea que su hijo le hable. Él desea que su hijo venga a Él. Dice 1 Corintios 1:9: fiel es Dios, quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es por eso que no tenemos que buscar al Señor, tenemos que buscar a Cristo, porque Él es fiel. Él no es como nosotros, Él es fiel. En segundo punto, si nosotros permanecemos en comunión con Dios, nuestra vida dará fruto. ¿De qué manera va a dar fruto tu vida? Nuestra vida será cambiada. Si nosotros en el tiempo anterior o en el tiempo atrás, en la vida anterior que llevábamos, éramos, no sé, alcohólicos o groseros, Dios va a transformar esa vida tuya. Va a haber un cambio en tu vida. Ese es el fruto que vas a dar. No vas a ser transformado de la noche a la mañana, pero sí poco a poco. ¿Qué pasa cuando plantas un árbol? Tú lo plantas y a poco, cuando ya la semilla nace, ya da fruto. No, lleva un tiempo, lleva un proceso. Recordemos lo que dice Juan 15:5. Dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separado de mí, no pueden ustedes hacer nada. De la misma forma, nosotros cuando estábamos en el pecado, estábamos fuera de la vid. La vid es un fruto, es la uva. Estábamos fuera.
¿Qué pasa cuando trozan una rama del tallo? El tallo es el Señor Jesús. Separados de Él no podemos hacer nada. Aunque tú quieras dar frutos, aunque te esfuerces, aunque busques otros medios, busques acciones positivas, quieras preparar tu mente con otros libros que no sean la Biblia, tal vez vayas a cambiar, hermano. Pero no hay nada como la Biblia. La Biblia es el libro que más ha influenciado en todo el mundo. Nosotros tenemos que permanecer en Dios, y de esa forma nuestra vida será cambiada, nuestra vida podrá dar fruto. ¿Cómo podemos empezar nosotros a tener comunión con Dios? Ya hemos nacido de nuevo, ya aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, ya hemos pasado al reino de Dios. Y estamos aprendiendo que tenemos que pasar un tiempo de Dios. Pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, para que nosotros podamos compensar, lo primero que tenemos que hacer es definir el tiempo exclusivo que vas a usar a solas con Dios. No sé, puede ser en la mañana, puede ser en la noche antes de acostarse, puede ser a medianoche, pero tenemos que definir el tiempo que se va a usar exclusivamente para estar a solas con Dios. Salmos 5:3 nos define también de qué manera podemos hacerlo. Dice el salmista: por la mañana, Señor, escucharás mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Aquí el salmista estaba diciendo que él iba a buscar al Señor por las mañanas. Cuando despertara, él iba a buscar. De la misma forma, nosotros, hermanos, tenemos que definir el tiempo. Tal vez lo más ideal sería por las mañanas, cuando despertamos, agradecer al Señor, darle gracias. Pero si no puedes, aparta un tiempo en la noche o a mediodía si tú trabajas. Pero tenemos que definir ese tiempo, ese espacio de tiempo. No sé, pueden ser unos 15, 20 minutos, media hora. El tiempo que tú definas, tenemos que apartar ese tiempo. Después de que tú hayas apartado un tiempo, tienes que escoger un lugar tranquilo, donde no haya distracciones, donde tú puedas estar a sola con Dios. Dice su palabra: cerraré mi habitación. Tienes que escoger. Marcos 1:35 dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. El Señor Jesús nos dio un ejemplo. Él buscó un lugar tranquilo, Él salió de la casa, se fue a un lugar solitario y se puso a orar. Ahora, nosotros podemos tener nuestra habitación, podemos apartar un lugar en nuestra casa en donde decir a nuestros hijos, a nuestra esposa: voy a pasar este tiempo con Dios y no voy a estar disponible más que para Dios de tal hora a tal hora. Escoger el lugar. O tú mismo puedes acomodar un lugar, una esquina de tu recámara, una esquina de tu sala o un cuarto, si tienes la posibilidad, hermano, de apartar un cuarto a solas. Tienes que hacerlo. Primero el tiempo, después el lugar tranquilo. Ya que tengas esas dos cosas, ya que tengas tu tiempo disponible, digamos un ejemplo, ¿no? Voy a apartar el tiempo con Dios de 8 de la noche a 8:30. Y el lugar ya lo tengo, mi habitación. Ahora, tenemos que escoger un libro de la Biblia en el cual podemos leer un párrafo o capítulo cada día. ¿Qué puedes hacer? A mí me gusta, digamos, el Evangelio de Juan. Bueno, voy a empezar con Juan 1. A lo mejor el día primero voy a escoger de Juan 1, capítulo 1 y capítulo 2. Y escoger ese párrafo o capítulo para nosotros acercarnos a Dios. Hay un libro que nosotros aquí en la iglesia usamos que se llama el TCD, que es Tiempo con Dios para los hermanos. Y ese te puede servir de mucha ayuda. Puedes usarlo. Ahí viene bien especificado de qué manera puedes hacerlo cada día del mes. Ya que tengas el libro que hayas escogido, tú debes de tener a la mano un lápiz, un marcatexto, para anotar o resaltar lo que descubras cuando tú estás leyendo o cuando tú estás pasando ese tiempo con Dios. Debes de buscar leerlo. A lo mejor la primera vez que lo leas,
no le encuentres nada, no te hable Dios. Pero si a la segunda tú ves, ay, este capítulo me habla a mí, ese capítulo me está hablando a mí. Y tienes que recordarlo, ¿no? Cuando tú vayas a orar a la presencia de Dios, cuando tú vayas a poner ese tiempo con Dios que ya hayas escogido, que ya hayas utilizado el libro de la Biblia que más quieras aprender, tienes que recordar algo bien importante. Cuando vayas a la presencia de Dios tienes que hacerlo con confianza. Es tu Padre. ¿Qué hace un niño pequeño cuando su papi llega del trabajo o cuando su mamá llega del trabajo? ¿Cómo se acerca? Con confianza, abraza a su mamá, abraza a su papá. De la misma forma nosotros tenemos que acercarnos con confianza a la presencia de Dios. Dice su palabra en Hebreos 4:16. Nos dice de qué manera nosotros podemos acercarnos. Dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Tú tienes que buscar acercarte con confianza al trono de la gracia para que podamos alcanzar esa misericordia que Dios tiene. Las misericordias de Dios son nuevas cada día. Lo que te perdonó hoy te va a volver a perdonar otra cosa mañana, porque todos los días pecamos. Esa misericordia es nueva y para nosotros poder alcanzarla tenemos que acercarnos con confianza a la presencia de Dios. Ahora, cuando estamos leyendo la Biblia, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos hacernos unas preguntas, ¿no? ¿De qué manera? Podemos agarrar un lápiz, papel, escribir. A ver, en este párrafo de la Biblia, no sé, ¿qué ejemplo puedo yo seguir en este párrafo? Hacerte esas preguntas, ¿no? Si estás leyendo, digamos, el Sermón del Monte, ¿no? El libro de Mateo, donde Jesús le da de comer a los 5,000. ¿Qué puedo yo aprender de este texto? ¿Qué es lo que Dios me está mandando a obedecer en este texto? ¿Qué debo de hacer? Si hay algún pecado en el cual yo debo evitar o todavía estoy cayendo y tengo que abandonarlo. Las preguntas que tú te quieras formular, hermano, pero contéstalas de acuerdo a la palabra de Dios. Puede ser también, ¿hay alguna promesa en este versículo que yo estoy leyendo? ¿Hay algo que Dios me está mandando en el que yo pueda confiar en Dios? Esas preguntas tienes que hacerte para comprender más la palabra de Dios. Ahora, cuando tú le has hablado a Dios y Él te habla también por medio de su palabra, lo primero que vas a hacer es tú leer la Biblia. Eso es cuando Dios te está hablando a ti, te está hablando por medio de su palabra. ¿Qué pasa cuando la mamá le habla a un niño? Hijo, ven. Él se acerca y habla con su mamá, tiene una comunión, ¿no? De la misma forma, cuando Dios te ha hablado a través de la Biblia, nosotros tenemos que hablarle a Él por medio de la oración. Fíjate que cuando yo iniciaba en el Evangelio, cuando empezaba yo a aprender apenas la palabra de Dios, yo me acercaba y le decía yo al pastor, ¿no? Pastor, yo quiero aprender a orar. Pues yo no sabía orar, ¿no? Yo había visto que oraban, leían la palabra. Quiero aprender a orar. ¿De qué manera puedo yo aprender? ¿Cómo puedo hacer una oración que agrade al Señor? Y poco a poco vas aprendiendo. Aquí yo te voy a dar un acróstico de qué manera empezar una oración. De qué manera o cómo hacerlo. Este es solamente una idea, ¿no? De cómo tú puedes orar, de cómo no te estoy diciendo este es realmente la forma en cómo debes hacerlo, no, es una idea de cómo hacer una oración que agrada a Dios. El acróstico es casa. La primera palabra es la A, la C, la segunda la A, la S y la A, casa. La primera palabra significa confesión. Tenemos que venir a la presencia de Dios primero confesando nuestros pecados, reconociendo nuestras faltas y lo más importante, aceptar el perdón de Dios. Cuando tú vienes a su presencia, confiesas tu pecado, confiesas las faltas que has tenido, confiesas tus cargas que tienes
en ese momento, no nada más es confesarla. Dice su palabra: traed todas sus cargas a mí y yo os haré descansar. ¿Por qué Jesús dijo que nos haría descansar? Porque Él nos perdona. Y lo más importante, cuando nosotros confesamos, tenemos que aceptar el perdón de Jesús. Primera de Juan 1, 8 y 9 nos dice: ¿y por qué tenemos que aceptar el perdón? Porque si tú no aceptas el perdón, pues de nada sirve que traigas todas tus cargas y que reconozcas, porque vas a seguir igual. Dice su palabra en Primera de Juan 1, 8: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. 9: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Tenemos que reconocer que todos pecamos. No decir: no, pues yo no me confieso porque pues yo no tengo pecados, pues no voy a confesarme, no voy a decirle a Dios. No, la palabra dice: si decimos que no hemos pecado, estamos condenándonos. En el capítulo 8 estamos condenándonos nosotros. Pero si tú vienes y confiesas tus pecados con Dios, Él, que es fiel y justo, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Es por eso que tenemos nosotros que confesarnos y aceptar el perdón que Dios nos da. Por ahí tenemos que empezar la oración: pedir perdón por nuestras faltas, pedir perdón por nuestros pecados. Después de la C sigue la adoración. Ya que te has confesado y has aceptado el perdón de Jesús, tenemos que alabarlo por su grandeza, tenemos que bendecirlo por el poder, la sabiduría de nuestro Dios, la bondad. Y pues, como decía el mismo nomás, el firmamento habla de la grandeza de Dios. Apocalipsis 4, capítulos 4, 11 dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Wow, ¿cómo no adorar al Señor? Tenemos que adorarlo, tenemos que considerar todas esas grandes obras que Dios ha hecho, que vengan a tu vida. Después de que tú alabas al Señor, lo adoras al Señor, entonces sí puedes venir con tu súplica. ¿Qué es la súplica? La súplica es cuando tú vas a orar por ti mismo, vas a orar por tu familia, vas a orar por los otros, ¿no? Puedes hacer ahí tus peticiones, pero de acuerdo a la voluntad de Dios y conforme a su palabra. Tenemos que pedir conforme a su palabra y conforme al corazón de Dios, no a nuestra conveniencia. Tenemos que hacerlo de acuerdo a su palabra. ¿Cómo es hacerlo de acuerdo a su palabra? En Primera de Juan 5, 14 y 15 nos dice de qué manera nosotros podemos pedirle o suplicarle a Dios, las formas de cómo entrar en la presencia de Dios. Primera de Juan 5, 14 dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. 15: y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros que ya tenemos lo que hemos pedido. Wow, imagínate, decía el Señor Jesús en su evangelio: el Señor ya sabe lo que ustedes quieren y antes de que ustedes se lo pidan, Él te lo va a dar. Pero si actuamos y caminamos conforme a su palabra. Recordemos, dice: la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Tenemos nosotros que pedir con un corazón alegre, un corazón bondadoso, un corazón en el que nosotros tengamos llenos de amor. Porque tienes odio en tu corazón, tienes algún enojo con tu hermano, la oración no será escuchada. Él no te va a pedir. Si estás peleando en tu casa con tu esposa, con tus hijos, Dios no te va a escuchar. Si estás cometiendo algún pecado, Dios no te va a escuchar. Tenemos que hacer nuestra súplica de acuerdo a su voluntad, sanar todas esas heridas que traemos. Y qué mejor manera de que sanar es perdonando. Perdonar todo el pasado. Recordemos que todo el pasado se quedó atrás, estamos en una nueva vida y Dios perdona a sus hijos. Después de que tú haces tu súplica, con este acróstico que estamos viendo, sigue el agradecimiento a Dios. Tenemos que agradecerle. ¿Por qué le agradecerías tú a Dios? A ver, tenemos que darle gracias. En primera es: ¿qué ha hecho Dios en tu vida?
ha hecho muchas cosas. Él nos da el simple hecho de despertar en las mañanas y poder respirar, poder agradecerle a Dios que nos regala un día más, que nos trae un día más a nuestras vidas. Es más que suficiente para poder agradecerle que estamos vivos, ver a nuestras familias, ver a nuestros hijos, tener un trabajo. Hay muchas maneras de cómo agradecer a Dios. Tenemos que hacerlo. Esta es una forma como nosotros podemos hablar con Dios. Ahora, cuando ya nosotros hemos hecho esto, tenemos una verdadera comunión con Dios, ¿qué va a pasar? Él escucha, dice Proverbios 15:29, Él escucha la oración de los justos. Tenemos que hacer ese tiempo con Dios. Y aunque lo que yo te estoy platicando de qué manera hacer tiempo con Dios es solamente un método, pues tú puedes usar muchísimos otros métodos. Puedes usar, no nomás es este el único, ¿no?, que vamos a hacer, no leer mi Biblia, apartar el tiempo, no. Fíjate que hay te comentaba hace rato que hay un libro que tenemos aquí en la iglesia que se llama Tiempo con Dios. Y es un devocional que viene de la Iglesia Amistad de Puebla, ¿no? Tenemos un tiempo con Dios. Ese devocional nos puede ayudar de qué manera podemos comenzar nosotros esta importante disciplina espiritual, ¿no? De qué manera podemos llevar ese tiempo con Dios, de lo que yo te estoy diciendo de la teoría, de qué manera llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar en una manera espiritual, y no nada más espiritual, sino nos apoya a que estemos perseverando cada día en la palabra de Dios. Este tiempo con Dios trae muchos beneficios. En primera, no lo traje por aquí a la mano para mostrárselos, pero este tiempo con Dios está organizado para que nosotros podamos recibir la palabra necesaria todos los días. Te marca desde el día primero del mes hasta el día último del mes. Te marca ciertos capítulos hasta cierto tiempo que tú lees, luego te pone unas reflexiones y te hace unas preguntas. Este TCD es un devocional que de verdad, hermano, si algún día tienen la oportunidad de comenzar a leerlo, es bien importante, es muy bien, está bien organizado este material que tenemos en Tiempo con Dios. Otro de los puntos otro beneficio que tiene este material es que cada día nosotros podemos meditar en unos capítulos razonables y suficientes de la Escritura, de la Biblia. Tenemos que razonar en eso. También nos ayuda a mantener una disciplina de cómo hacer devocional continuamente, día con día. Es como una agenda que tenemos en nuestra vida espiritual. Hablar con Dios, leer su palabra, orar al Señor, y todavía en la parte de más abajo te viene una oración relacionada con lo que acabas de leer. Y viene también como para que tú medites en su palabra, para que tú creas la meditación que Dios te da. Te permite meditar en la Escritura de forma balanceada, recorriendo ordenadamente. Viene así de una manera ordenada, trae parte del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Te viene de una manera que tú puedes tanto meditar en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Y también algo bien importante, en este TCD que estoy hablando, nos ayuda a comprender algunos versículos que probablemente para nosotros sean muy difíciles de entender, ¿no?, de las Escrituras. Ahí nos explica de qué manera el que los escribe, el pastor que lo escribe, de una manera más entendible, más comprensiva, con palabras que a lo mejor en la Biblia hay unas palabras que no comprendemos, pero ahí nos explica. Así que yo te invito, hermano, a que tú realices cada día el tiempo con Dios. ¿De qué manera podemos hacerlo? Bueno, te voy a dejar con mi hermano Johnny para que él te dé unos pasos de cómo hacer tiempo con Dios, y que será de mucha bendición para tu vida y para mi vida, hermano. Bienvenido, hermano. Gracias, varón. Muchas gracias. Estamos reunidos una vez más en nuestra maravillosa noche de vencedores. Hoy vamos a hablar
los pasos que debemos llevar a cabo para llevar un tiempo devocional con el Señor de mayor eficacia, de mayor bendición. Porque muchas veces decimos, sí, varón, es que hermano, yo sí llevo mi tiempo con Dios, yo sí leo mi Biblia. Sí, hermano, ¿y qué leyó? No, pues es que pues leí tantas cosas, la verdad, y yo leí, la verdad no me acuerdo. Entonces, no estamos teniendo un tiempo con Dios eficaz, no estamos teniendo un tiempo con Dios que realmente pueda producir cambios en nuestra vida. El primer punto para que podamos llevar nosotros un tiempo devocional con el Señor, es que debemos de buscar la presencia de Dios por medio de la oración y la alabanza. Esto lo vemos en Filipenses 4, 6 y 7. A través de la alabanza y de la oración es que nosotros vamos a buscar la presencia de Dios. Y ese sería el primer paso. Dice Filipenses 4:6: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, nosotros tenemos que buscar la presencia primeramente a través de la oración y a través de la alabanza. La alabanza prepara nuestro corazón y nuestro corazón es llenado de fe para ver la grandeza de Dios. Tenemos que orar pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados y tenemos que entregar aquellas preocupaciones que nos agobian. ¿Cuántas veces hemos llegado a nuestro tiempo devocional? ¿Cuántas veces inclusive hemos llegado a la iglesia? Nos hemos reunido con pesar en nuestro corazón, con angustia, con estrés, con preocupaciones. ¿Cuántas veces hemos llegado con deudas en nuestro corazón? Es aquí, varón, donde nosotros tenemos que rendirnos al Señor. Tenemos que orar, tenemos que alabar al Señor y tenemos que orar pidiendo perdón. Tenemos que pedir perdón por nuestros pecados y tenemos que entregar todo aquello que nos preocupa. ¿Qué es lo que hoy te preocupa, varón? Que no te deja conectarte con el Señor, que no te deja hacer una relación y un vínculo con el Padre. ¿Qué es lo que hoy te aqueja? Cuando tú empieces a sentir la paz de Dios, será un indicador de que estás listo para pedir la llenura y dirección del Espíritu Santo. Él es el autor de la palabra de la Biblia, la cual fue escrita por su inspiración. Por tanto, el Señor nos ilumina para entender las Escrituras. La presencia de Dios en nuestra vida es vital para que nosotros podamos llevar un tiempo devocional con Él. Tenemos primeramente que buscar la presencia de Dios. Si tú muchas veces te sientas a leer la palabra, varón, porque yo entiendo, comprendo que no es fácil ponerte a leer la Biblia. A mí me cuesta trabajo, varón. Yo creo que a todos los varones nos cuesta trabajo, por el trabajo, por las preocupaciones, por el estrés. Pero te voy a decir algo: si tú empiezas a dedicar un tiempo para leer la palabra y te cuesta trabajo iniciar, terminar y entender lo que tú acabas de leer, es porque tal vez tú iniciaste al revés. Empezaste leyendo y no empezaste buscando la presencia de Dios. Tú tienes que primeramente buscar la presencia de Dios a través de, ¿qué dijimos? De la palabra, de la oración, y de la alabanza. Por segundo, tenemos que escuchar la voz de Dios mientras leemos el pasaje bíblico. Dios desea revelarse a nosotros, a nuestra vida, varones, por medio de las Escrituras. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Muchas veces estamos leyendo versículos o partes de la palabra que no nos agradan, que nos llevan contrarios. Por ejemplo, dice la palabra: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice: haya en ustedes esta actitud que hubo en Cristo Jesús, que Él, siendo Dios, no quiso ser como Dios,
Entonces el Señor nos está hablando que tenemos que tener una actitud de humildad, una actitud de servicio, una actitud de obediencia. ¿Y qué es lo primero que decimos? No, esto tal vez no es para mí. Y empieza a cambiar la palabra, empiezas a cambiar las citas, empiezas a buscar otra cosa. Tienes que prestar mucha atención cuando Dios quiere hablar a tu vida. Dios desea revelarse a nosotros, varón, por medio de las Escrituras. Él también quiere consolarnos, quiere aconsejarnos, guiarnos, guardarnos, dirigirnos con cada día. Por eso es que es muy importante escuchar atentamente la voz de Dios en cada pasaje, en cada parte que nosotros leemos. Recordemos que la Biblia es inspirada completamente por Dios. Fue escrita por hombres con sus manos, pero fue inspirada directamente de Él. Y la muestra está que a pesar de los siglos que han pasado, a pesar de las tribulaciones y la persecución que ha sido hacia la Biblia, hacia la palabra de Dios, la palabra permanece. Hay algo bien tremendo, que fíjate que el creador de la imprenta, Gutenberg, perseguía la Biblia. ¿Y sabes cuál fue el primer libro que se imprimió con la máquina que hizo Gutenberg? ¿Cuál será? Fue la Biblia. La Biblia fue el primer libro que se imprimió con la imprenta Gutenberg, que era de este varón, que él era un filósofo también, y decía que él tenía que perseguir la Biblia, que él no iba a permitir que la Biblia creciera y se expandiera. Por eso había hecho su imprenta, por eso inventó y diseñó esta máquina para imprimir, para poder él imprimir libros de filosofía. El primer libro que se imprimió fue la Biblia. Es algo bien tremendo, varón. Y muchas veces le prestamos más atención al teléfono. Muchas veces le prestamos más atención a lo que te dice el taxista, por así decirlo, el del transporte público. Oye, fíjate que así empezamos nosotros a hacerle plática. ¿Te ha pasado? Fíjate que me está yendo mal en esto, ¿no? Pues ¿tú cómo ves? Y empezamos a prestar más atención donde el Señor no nos está hablando. No es menospreciar, varón, el consejo de otras personas. No es menospreciar la sabiduría que hay en la gente mayor, porque también en ellos hay sabiduría, porque han pasado malas situaciones. Pero te voy a decir algo: la primer fuente que nosotros tenemos de inspiración, la primer fuente que nosotros tenemos de alimento espiritual, de aliento, de ánimo, de fortaleza, es la palabra de Dios, porque ahí está la voz de Dios. Si tú no entiendes una vez lo que leíste, lee varias veces y subraya lo que más ha tocado tu corazón. ¿Cuántas veces hemos sentido que Dios nos está hablando y hemos cambiado la página? Hemos dicho: esto no es para mí, tal vez hoy me equivoqué. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. No, esto de ama a tu prójimo, esto no es para mí. Yo sí amo a mi prójimo. Pero cuando llegas a tu trabajo, ahí está fulano que me cae mal, me hace la vida imposible. La vez pasada no me quiso cambiar un descanso. No le voy a dar por ahí, no voy a hablar con él. Y te vas por otro lado. Tú no sabes si ese varón, ese fulano con el que a lo mejor no te hablas, necesita un consejo. Tú no sabes si ese varón está pasando por una etapa de rechazo, por una etapa de soledad. Tú no sabes si ese varón está luchando con el suicidio inclusive. ¿Sabes quiénes encabezan los índices de suicidio a nivel mundial? ¿Te asusto o te dejo así? Los varones. Los hombres encabezan los índices a nivel mundial de suicidio. Muchas veces, varón, en nuestras manos está el poder ayudar a aquel hombre, a aquel compañero de trabajo, a aquel vecino que está luchando con una pelea interna. Está a nuestro alcance y oportunidad. ¿Y sabes qué preferimos hacer? Pasar la página, hacernos a un lado. El Señor nos está hablando.
Tenemos que estar preparados para la guerra, preparados para la batalla, amar a nuestro prójimo. Como si fuera una carta de amor que hemos recibido hoy, tenemos que leer con mucha atención lo que Dios nos habla a través de las Escrituras, pidiéndole a Dios que nos permita enlazarnos con la historia hasta el punto de vivirla. Si tú aguas con lo que yo hoy te voy a decir, si tú lees la palabra de Dios, si tú lees la Biblia y no tratas de visualizarte cómo sería que tú estuvieras ahí en ese momento, tú estás leyendo por leer. Si tú al momento de leer no te transportas hacia el momento donde está sucediendo lo que tú estás leyendo, te falta leer con sabiduría, varón. Porque te repito lo que te dije hace un instante, no es posible que muchas veces le prestamos más atención a lo que dice el Facebook, a lo que dice el WhatsApp, a lo que dicen las redes sociales. Le prestamos más atención a lo que dicen influencers. Tal vez no es el sector. Le prestamos más atención a lo que dicen las noticias, los medios de comunicación, la televisión, y no prestamos atención a lo que dejó escrito aquel que nos ama. Tenemos que escuchar la voz de Dios mientras leemos la palabra. El siguiente, tenemos que conversar con Dios por medio de la meditación. Aquí va un punto bien importante de lo cual yo te vengo hablando. Salmo 119, 15 al 97 nos enfatiza la meditación en la palabra. No lo vamos a leer todo, que es larguísimo. Imagínate, del 15 al 97. Leemos los primeros 5. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. El 16 nos dice: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. 17. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. 19. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. El 20. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Fíjate cómo el autor de estos salmos empieza a dialogar con el Señor. Fíjate cómo él entabla una conversación con Dios de todo lo que está sintiendo, todo lo que está pasando en este momento. Hay una gran diferencia entre que nosotros leamos la palabra y meditemos en ella. Hay un significado de meditar. Yo quisiera comentártelo hoy, porque te digo meditar y yo estoy casi seguro que nos imaginamos a alguien haciendo esto. ¿Sí o no? ¿Sí o no, varón? Nos imaginamos a alguien meditando, y esto no es meditar. Te dicen: medita, varón, en la palabra. Leo. No. Meditar, te voy a decir lo que es. Dice: es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello y tomar una decisión. Pensar y considerar un asunto con atención, detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión y tomar una decisión. Cuando tú lees la palabra de Dios, ¿estás comprendiendo? ¿Estás considerándolo? Y lo más importante, ¿te estás formando una opinión sobre lo que tú acabas de leer y estás tomando una decisión? ¿O solo estamos leyendo por leer?
tenemos nosotros que saber meditar en la palabra de Dios. Según Josué 1:8 al 9, que nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Salmos 1:2 al 3, sino que en la ley de Jehová, este me encanta, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El 3: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Regresemos al 2, por favor. Entonces, ¿cómo es que tenemos que meditar en la palabra de Dios? Dice el Salmo, tenemos que meditar de día y de noche, varón. ¿Te ha pasado que no puedes dormir? ¿Te ha pasado que te desvelas? Esto está feo porque muchas veces nos desvelamos más en el teléfono. Ok, está bien, no es el teléfono. ¿Qué tal las series? Hay muchas aplicaciones de streaming que puedes verlo aquí, la serie completita, inclusive hasta sin pagarla. ¿Te desvelas realmente viendo series? Viendo videitos en cortos, reels se llaman en Facebook, o realmente meditas en la palabra de Dios de día y de noche. En el momento que tú empieces a llevar tu devocional, en el momento que tú empieces a meditar en la palabra de Dios, en todo momento que tú la leas, es cuando vas a encontrar buenos resultados. Vemos el 3, Salmo 1:2, el 3 que sigue. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Has visto las películas? ¿Cómo se ve? Hay películas donde muestran montañas, donde hay mucha vegetación en la montaña, y corren y van corriendo en el bosque, por así decirlo, y de repente hay un despeñadero y hay un río en el fondo caudaloso, y como todo el barranco está lleno de vegetación porque están cerca del río. Árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Cuándo se va a secar un árbol que está sembrado, que ha crecido y nacido junto al río? ¿Cuándo se va a secar? A menos que venga alguien y le haga ahí una maldad, ¿verdad? Pero nunca se va a secar. Ese va a ser el resultado en tu vida espiritual cuando tú empieces a meditar en la palabra del Señor. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. ¿Estás produciendo frutos, varón? En nuestra vida se están produciendo frutos. Estamos dando realmente muestras de frutos, y lo más importante, en su tiempo. ¿Cuáles son los resultados en tu vida? En tu vida personal, en tu vida ministerial, en tu vida espiritual, en tu vida laboral. Porque nosotros tenemos que dar fruto en todos nuestros ámbitos de nuestra vida. Medite las enseñanzas que recibe acerca de Dios, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También tenemos que reflexionar en los mandamientos que Dios nos está dando, en las promesas que estamos recibiendo, y en las cosas que tenemos que dejar de hacer, y en los pecados que tenemos que arrepentirnos. Tenemos que meditar en todo esto.
Tenemos que meditar en los textos narrativos que se encuentran, ejemplos positivos y negativos de los personajes de las historias. Tenemos que meditar cómo reaccionaríamos nosotros si estuviéramos en el lugar de alguno de ellos. Te pongo un ejemplo fácil. Salomón. Dice la palabra que Salomón tenía 700 mujeres y 300 concubinas. Yo sé que en algún momento, varón, nos hemos imaginado en esa situación, pero realmente podríamos. Varón, eso está para ejemplo de que ni siquiera los deseos pasionales y carnales pueden llenar el corazón del hombre. Si el corazón del hombre está vacío, no va a poder ser llenado, ni siquiera con los deseos carnales. Ni siquiera Salomón pudo llenar esa necesidad de Dios. Y mira que tenía 1000 mujeres. Como muchas veces nos encontramos ejemplos positivos y negativos. Nos encontramos el ejemplo positivo también de David, que la palabra dice que él era un hombre conforme a el corazón de Dios. ¿Por qué era conforme al corazón de Dios? Si David tuvo muchas fallas, David tuvo muchos errores. ¿Sabes por qué? Porque él adoraba al Señor con todo su corazón. Él no le importaba si se le levantaban los vestidos para adorar al Rey, al Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no le importaba que los demás lo menospreciaran, pero él danzaba ante la presencia de Dios. Y lo segundo, él reconocía su error y nunca más volvía a cometer pecado. No importa cuáles hayan sido las circunstancias en que el Señor nos ha rescatado como varones, en cuanto tú te arrepientes de tus pecados y tú tomas la decisión de llevar una nueva vida distinta a la que llevaste, tú estás haciendo tu vida conforme a la voluntad del Señor. Tu corazón está yendo en la dirección correcta. Y vemos estos ejemplos en la palabra. En los ejemplos poéticos, en los textos poéticos, encontramos las emociones y sentimientos que el autor está expresando y se identifican con los suyos. Todo esto es lo que podemos meditar en la palabra de Dios. Tenemos que escribir lo que escuchamos de Dios, lo que Dios nos habla a través de la palabra. Yo hace un tiempo en la reunión en línea de vencedores, yo les decía que teníamos que tener un diario, que la forma correcta en la que nosotros podemos estudiar la palabra es llevando un diario, escribiendo todo lo que el Señor nos ha revelado, lo que nos revela a través de la palabra, a través de las escrituras. Nosotros podemos escribirlo. Nuestro devocional tenemos que llevarlo a cabo de una forma responsable, de una forma continua. Un diario, una libreta donde podamos escribir todo lo que el Señor nos habla a través de nuestros tiempos devocionales nos puede ayudar bastante. Inclusive, varón, te voy a decir algo. Cuando hay palabra del Señor y a veces se nos olvida y pasa el tiempo, tú puedes recurrir otra vez a esa libreta, a ese diario que tú has llevado, y tú puedes recordar lo que el Señor ha hablado a tu vida. Muchas veces hay promesas que el Señor nos habla y se nos olvidan. Yo me he arrepentido mucho tiempo cuando el Señor me ha hablado promesas, porque se me han olvidado. Yo digo, ay, Padre, eso está tremendo, no se me va a olvidar. Se me olvidó. Pasa el tiempo y lo olvidas. Hace un tiempo un varón, un profeta, me
habló fuertemente a mi vida, me profetizó, y un tiempo lo olvidé. Hubo alguien que me recordó: Johnny, ¿te acuerdas cuando fuimos a ese evento y ese varón te habló? Que te dijo, tú, el de gorra así, tú, llevaba una gorra roja. Yo ni me acordaba que llevaba, pero esta persona más se acordó de esa profecía de mí. Tú ese, el Señor te va a levantar. Y empezó a hablar este varón una profecía, empezó a hablar palabra de Dios a mi vida, y me lo recordó en el punto más bajo, en mis emociones, en el punto más bajo en mi vida, en el punto donde mi espíritu estaba tan quebrantado que yo necesitaba escuchar esa palabra. Y el Señor envió a esta persona para recordarme que Él había hablado una promesa a mi vida. El Señor envió a esta persona para volver a encender ese interruptor que se había apagado, que me recordaba que había una promesa en mi vida de parte de Él. Varón, si nosotros apuntamos lo que hablamos, lo que escuchamos, que Dios nos habla en nuestra vida, te aseguro que las promesas de Dios que lleguen a tu vida no se te van a olvidar. Meditar sin escribir es como exprimir una fruta y no tener un recipiente para el jugo. Tenemos que escribir para que podamos enfocar mejor nuestros pensamientos. Inclusive podemos compartir con otros varones, con otros hermanos, lo que el Señor nos ha hablado en nuestra vida. Tenemos también, como siguiente punto, tenemos que obedecer a Dios aplicando la palabra a nuestra vida. Josué 1:8 nos dice en la Escritura: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El 9: mira que te mando, te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Lo acabamos de leer hace un momento. ¿Qué tenemos que hacer después de meditar la palabra de Dios de día y de noche? Tenemos que guardar y hacer todo conforme a lo que está escrito. Tenemos que obedecer y tenemos que aplicar esas palabras que leemos en nuestro tiempo con Dios a nuestra vida, porque no tiene sentido, varón, si nosotros tomamos un tiempo devocional, si nosotros buscamos la presencia de Dios, leemos, meditamos, estudiamos, escribimos, pero no aplicamos. Es como ir al médico por un malestar, ir al médico, que te receten, decirle al doctor: ¿sabes qué? Doctor, me siento así, así, así. Ir por la receta, ir a la farmacia, comprar el medicamento, llegar a la casa y no tomárselo. Tenemos que nosotros obedecer la palabra de Dios aplicando la palabra a nuestra vida. Meditar en la Escritura sin aplicarla es como tener un árbol que no produce fruto. En el espacio para la aplicación tenemos que escribir nuestras decisiones respecto a la meditación. Tenemos que escribir nosotros nuestros pensamientos que debemos cambiar y las actitudes que tenemos que mejorar, las personas a las que tenemos que llamar o las cartas que tenemos que escribir pidiendo disculpa tal vez. Tenemos que hacer en nuestra libreta de apuntes, tenemos que hacer un espacio donde nosotros podemos escribir cómo podemos aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Al considerar
cómo la palabra de Dios tiene que aplicarse a nuestra vida, tenemos que tener en cuenta que debemos seguir el modelo de las 3P. Ahí te va, apúntalo si tú estás viéndonos, si estás por ahí tomando nota, apúntalo. Las 3P. Primero, personal. Somos nosotros los que tenemos que realizar el cambio en nuestra vida, no otras personas. Cuando el Señor nos habla en nuestros tiempos devocionales en la palabra, es porque nosotros tenemos que aplicar el cambio en el ámbito personal. El Señor no te va a hablar para que vayas y cambies a alguien más. El Señor te va a hablar para que tú cambies y ayudes a alguien más. La siguiente P es práctica. Los cambios que tenemos que realizar en nuestra vida tienen que ser concretos y medibles. Tienes que ser práctico. Si la palabra de Dios está diciendo que tienes que obedecer, varón, obedece. ¿Qué sucede cuando hay un llamado a una reunión en línea? Varón, ¿qué onda? ¿Te conectas con nosotros? Sí. Y el varón nunca se conectó. ¿Qué sucede? Que no fuiste práctico, no obedeciste, no obedecimos lo que realmente prometimos que íbamos a hacer. Entonces, ¿cuál va a ser la forma en la que vamos a practicar esto en nuestra vida? Obedecer, hacer caso. Cuando hay un llamado, tenemos que responder. Como varones, esto es algo bien difícil, bien duro de tratar. Como varones, muchas veces no respondemos a los llamados en la iglesia. ¿Sabes quién termina respondiendo? Las mujeres. Y no es posible que la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros somos cabeza de la familia. Somos los que tomamos la decisión, los que tomamos la delantera, los que tenemos que ir adelante, librando las batallas. Y a veces estamos ausentes en ese papel. Dejamos que los hijos, que la esposa busque. Es que el hombre tiene que trabajar, tiene que dedicarse a trabajar. Varón, el hombre tiene que dedicarse primero a buscar a Dios. Es el primer punto que tienes que tener como prioridad en tu vida. La siguiente P, posible. Los cambios que debemos realizar tienen que ser posibles. Por ejemplo, si el Señor te está demandando a leer la palabra de Dios, a leer su palabra, tú tienes que considerar cómo lo vas a hacer. Puedes leer un capítulo de la Biblia cada día. Algo imposible sería querer leer toda la palabra de Dios en una noche, toda la Biblia. Tú tienes que orar pidiendo la ayuda de Dios para sujetarnos a lo que la palabra nos ha mostrado. El 6. Antes de terminar, tenemos que tener un tiempo de intercesión. Tenemos que orar por nosotros para que tengamos fuerzas para seguir adelante, para poder poner en práctica todo lo que Dios habló en este tiempo de devocional. Tenemos que orar para que Dios provea para nuestra necesidad y por nuestra familia. Tenemos que orar por aquellos que no conocen a Cristo. Tenemos que interceder por nuestra iglesia, pastores, líderes, los servicios dominicales, proyectos, y especialmente por los que evangelizan. Tenemos que interceder por nuestro país, por los gobernantes, por la sociedad, por la ciudad, por las circunstancias actuales. Varón, ¿cómo estamos orando? ¿Cómo estamos llevando a cabo nuestro tiempo devocional con Dios? Y por último, tenemos que salir a compartir lo que Dios nos ha enseñado. Esto es muy importante. Tenemos que salir de nuestra comodidad y tenemos que empezar a compartir con otros varones lo que el Señor ha traído a través de estos tiempos devocionales. Así nuestra meditación se perfeccionará y los varones
compañeros también se edificarán unos a otros en una comunión cristiana centrada en Dios, promoviendo la unidad de nuestra iglesia. Tú tienes que compartir lo que lo que recibes del Señor con tu esposa, tus hijos o tus familiares cercanos, también con tus compañeros de ministerio, en la congregación también. Tenemos que compartir con nuestros compañeros de trabajo inclusive, para que otros también conozcan a Cristo. Realmente lo que Dios nos habla en nuestra vida lo compartimos. Mira, alguien dijo una vez que la Biblia que puede leer el incrédulo es su testimonio. En el testimonio está también el compartir lo que Dios ha hecho y puede hacer en su vida, lo que ha hecho en tu vida y lo que puede hacer por él. Pero a veces tenemos testimonios que dejan mucho que desear, ¿verdad? Nosotros como varones tenemos que tomar los pantalones y llevar a cabo un buen testimonio delante de los que no creen en Cristo, porque a través de eso es que el Señor va a edificar sus vidas. Tenemos que compartir lo que Dios nos ha enseñado en nuestros tiempos devocionales. Varón, en esta noche yo quisiera dejarte con esto en tu corazón. Quisiera que meditaras en el tema que hoy hemos visto, porque muchas veces decimos: es que yo sí estoy orando, es que sí estoy leyendo la Biblia, es que sí estoy buscando a Dios, pero muchas veces no estamos llevando a práctica esto. Lo que Dios habla en nuestra vida no lo estamos llevando a práctica. Y esto es bien importante, varón, porque en la práctica está el crecimiento y están los frutos. Te doy gracias por haberte conectado con nosotros en esta noche tan especial. Te seguimos recordando que te conectes a todas nuestras transmisiones, que las compartas con tus familiares, amigos, vecinos. Recuerda que estamos en el canal también de YouTube. Si tú no puedes enlazar y tienes alguna pantalla inteligente y no la puedes enlazar con el Facebook, puedes enlazarla con el YouTube. Nuestras transmisiones las estamos mandando también a través de YouTube. Te recuerdo que somos varones, somos vencedores y estamos avivando nuestra ciudad. Bendiciones.